Bueno, pues bienvenidos a Geopolinómicos, que como sabéis es una tertulia de geopolítica que viene a vosotros desde una localización desconocida del hemisferio norte. Y para empezar nuestra tertulia, primero presentamos a los geopolinómicos de guardia. Ángel Rodríguez, buenas tardes. Jorge Du. Buenas tardes. Y yo, que soy Óscar Vara. Y vamos a empezar directamente, como siempre, con las noticias geopolíticas de la semana. Yo tenía dos noticias pequeñitas que contar, que las dos son referentes a lo que está ocurriendo en Etiopía. La primera es que parece que efectivamente la ofensiva del gobierno ha detenido el avance de los rebeldes por las dos carreteras principales que vienen desde el norte hasta la capital de Addis Abeba, es decir, por la A1 y por la A2. Sabéis que hace unas semanas los rebeldes se habían situado a cerca de 200 kilómetros de la capital y todo anticipaba que era muy posible que esta fuera a caer en sus manos. Sin embargo, la ofensiva parece haberles detenido y ahora Etiopía está en conversaciones con China, por lo menos que se haya conocido hoy, es la última noticia, para recibir apoyo. Ya veremos de qué tipo, si financiero o también militar. Pero lo malo es que Etiopía se ha encontrado, y esta sería la segunda noticia, con que se le ha abierto otro frente, en este caso en su zona occidental y con su vecino, con Sudán. Me parece que en 2007 se llegó a un acuerdo entre los dos gobiernos, entre el gobierno de Meles Zenawi y el gobierno de al-Bashir, que era el presidente de Sudán. Meles Zenawi era el presidente en ese momento de Etiopía, para gestionar una región fronteriza entre los dos países que no quedó bien delimitada cuando los británicos trazaron la raya correspondiente, una región que además es de 230 kilómetros de extensión, vamos, que no es pequeña, y que está próxima a una zona agrícola bastante fértil de Sudán. Como no se sabe para quién era, los dos presidentes acordaron una especie de gestión conjunta, de tal forma que pudiera haber agricultores de ambos países que pudieran participar en la explotación de la zona. Sin embargo, en 2020 el gobierno de Sudán decidió expulsar a los etíopes ante la afirmación de que se estaba produciendo un abuso del acuerdo y que había demasiados granjeros etíopes en la región. A partir de ahí, la disputa por la zona ha ido subiendo de nivel y conocimos el fin de semana pasado que había habido un enfrentamiento militar con muertos. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla la situación, si se puede escalar o no. Pero bueno, estas son las dos noticias que yo quería transmitir hoy. ¿Quién ataca? Ángel. Pues me toca adelante. Yo tengo un montón de cosas. Lo primero es que esto es noticia de última hora porque la he leído hace unas escasamente, es que ha dimitido el ministro de Finanzas turco a raíz de la intervención que tuvo que hacer ayer el Banco de Turquía para contener la sangría que estaba teniendo la lira turca. Las causas de la dimisión no están claras, pero obviamente están relacionadas con esto, y según informaciones de Bloomberg hay un dato bastante preocupante en esta intervención, no tanto por la escala de la intervención, que a efectos de intervención en un mercado de divisas solo entre comillas, se han gastado $1.000 millones, que es calderillas para estas cosas, pero es verdad que la evolución, que es lo que apunta Bloomberg, de las reservas turcas de dólares no parece que le vaya a soportar muchísimo esta tendencia, porque es verdad que el dato oficial es que tienen $129.000 millones en reservas, que eso sí que está bien. El problema es que en los últimos años han gastado 160.000 millones en mantener a la lira, y el dato que sí que daba Bloomberg, y sí que me parece una fuente súper fiable para esto, es que en realidad pues de esos 129.000 millones, unos 61.000 millones aproximadamente son acuerdos swap con otros bancos centrales, fundamentalmente la Reserva Federal, es decir, el dinero no está allí, es un compromiso que tienen a través de un acuerdo de compraventa de dólares, y según esta misma fuente también dice que en realidad, una vez descontando esto y descontando las reservas del Banco de Turquía, en realidad las reservas oficiales de divisas en dólares del Banco Central Turco son menos 35.000 millones de dólares, es decir, está con el agua al cuello. Entonces veremos a ver cómo evoluciona la situación, pero pinta bastante mal. Tal es así que lo estábamos comentando en la comida, que ha salido un analista político diciendo que Turquía debe o debería de unirse al euro. No sé si sabe que para
que eso suceda, primero tiene que entrar en la Unión Europea, pero bueno. No creo que la Unión Europea esté por lanzarle ahora mismo un salvavidas a Erdogan. No creo que esté en la... si le lanza, si se quiere venir al euro, lo que ponemos es una soga al cuello y le hacemos pasar por las orcas caudinas que no están en la Unión Europea. Habrá que ver cómo le va este año 2022, que todavía es cierto que queda mucho tiempo, y cómo llegan las elecciones del 2023. Esa es otra. La segunda es mi tema favorito, la inflación. Vuelve a la carga. ¿Y por qué vuelve a ser de actualidad? Ayer me lo comentaba alguien en el canal y yo decía, estoy seguro que Ángel vuelve a la carga con ello. Y se reía, me decía, no, hombre, no. Vamos a ver, ayer Powell ya se ha rendido, es que este hombre tiene poco aguante. At the Federal Reserve, we are strongly committed to achieving the monetary policy goals that Congress has given us: maximum employment and price stability. Ya ha dicho que no, que ya tenemos que cambiar el lenguaje. Esto fue una comparecencia ante el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos. Dice que ya convendría quitar la palabra transitorio del término inflación, porque ya la inflación ha venido, en fin, para quedarse. Entonces, que se ha rendido, es que no tiene... Sin embargo, Christine se mantiene firme y salió el otro día diciendo que no. La zona euro ha hecho ya el pico de inflación y a partir de aquí... Topa abajo. O sea, que no hay que preocuparse... Bueno, pero Jerome ha dicho que el plan de compras de activos que se va a cortar mucho antes de lo esperado. Parece ser, por informaciones de Bloomberg también, que en la reunión del 14 y del 15 de diciembre ya darán los detalles de cómo van a empezar la retirada. De cualquier forma, es el calendario que estaba previsto. Hay que recordar que Jerome en episodios anteriores cambió su política de un lado a otro con bastante velocidad dependiendo de cómo fueran los acontecimientos. Porque hay que recordar que en esto de la política monetaria los acontecimientos mandan mucho. Entonces ya veremos qué es lo que hace. Lo gestionará dependiendo... Bueno, ahora van a cortar, pero yo no descartaría que luego soltara. Voy a sacar la artillería pesada, porque ya hemos llegado al punto de que sacar la artillería pesada en este debate. Que me pega. Va ligado a la noticia que iba a dar, pero está íntimamente ligado a esto, que es la aparición de la variante Omicron, que parece que no se ha oído el virus, porque la semana pasada alertábamos del peligro que puede suponer la aparición de nuevas variantes para el proceso de recuperación económica, y por desgracia ha aparecido una variante que es bastante más contagiosa, lo cual significa nuevas restricciones a la movilidad. Me ha llamado muchísimo la atención que se esté planteando en la Unión Europea, y desde luego algunos países ya sí que lo están poniendo o están avanzando bastante en esa dirección, la vacunación obligatoria. Ya veremos cómo lo hacen, porque eso me imagino que será como todas estas cosas obligatorias, que en realidad si no te vacunas lo que van a hacer es ponerte una multa, y ya veremos en qué queda la multa. Pero ligado al tema de la inflación, lo preocupante aquí es sí, sobre todo Europa, además, que ya arrastramos desde el verano una caída del ritmo de crecimiento de la actividad. Y de hecho, el último dato en Alemania del mes de octubre, me parece, es que han caído las ventas del comercio minorista por primera vez prácticamente desde el primer confinamiento, lo cual sí que parece ser que hay una desaceleración. Si combinamos esto con las restricciones a la movilidad y con la aparición de la nueva variante, quizás a lo mejor lo que dices, Óscar, tiene razón, y es que la Reserva Federal a lo mejor se pone muy estupenda el 14 de diciembre y dentro de un mes tiene que echar para atrás. Claro. Porque ya veremos a ver, porque es verdad que ahora mismo las restricciones a la movilidad afectan más a los precios por la vía de la oferta que por la vía de la demanda. Claro. Sí. Pero veremos a ver cómo... Todavía, de este cuento todavía le queda mucho. Yo creo que a lo mejor podríamos saltar unos cuantos programas para dejar de hablar de la inflación. Hasta después de Navidades no lo tratamos, Mira, ¿no? que hago yo todos los deberes para convencerle de que es transitoria, pero es que está ahí. No, es que no hay manera. Hay que dejar a todo el mundo que disfrute de las Navidades, no amargarle la vida con la inflación. Bueno, vale, pues nada. Y la última, una nota muy sencilla, ya veremos los resultados. Hoy hay reunión una cumbre entre la Unión Europea y los líderes de América Latina, una cumbre virtual, para tratar, entre otras muchas cosas, en qué punto está y en qué estado está la negociación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que se quedó parado en su momento porque los europeos, como somos tan estupendos, le queríamos decir a Brasil cómo tenía que tratar la Amazonia, y a Bolsonaro al parecer no le sentó nada bien. Entonces veremos a ver cómo sigue la cosa, pero los resultados los veremos, porque me imagino que la reunión estará a punto de empezar, no creo que haya empezado todavía.
Bueno, adelante. Bien, ¿y alguna noticia más? Estamos en América, seguimos en América. Resultados provisionales, parciales de las elecciones de Honduras, de las presenciales. Todavía no tienen un escrutado más allá del 50%, pero con ese 50% la líder izquierdista, Xiomara Castro, aventaja por más de 20 puntos al derechista y parece muy difícil que eso se pueda revertir con la cantidad de votos que haya que recontar. De hecho, ya casi todo el mundo la da como la próxima presidenta de Honduras, y veremos qué pasa en este país que tan castigado está por la corrupción, por la droga e incluso por el cambio climático. Pero bueno, vamos a ver. Cambiamos de continente, nos venimos a Europa. Bueno, vamos a poner el foco en algo que hasta ahora nos ha llamado un poco la atención, pero en algún momento lo trataremos más a fondo. En 3 pequeños países de los Balcanes, Albania, Macedonia del Norte y Kosovo, estos 2 últimos hace 10 años prácticamente no existían, que son como el fruto final de la descomposición de toda la zona balcánica. Y que la noticia es que los 3 en conjunto se han puesto de acuerdo para atender a la petición de Estados Unidos de acoger a refugiados afganos, aunque sea solamente en tránsito de camino para Estados Unidos, para solicitar los visados, etcétera, etcétera. Se han puesto de acuerdo, de hecho entre todos deben tener casi 7.000 refugiados afganos instalados en distintos sitios. Y en lo que es la noticia como tal es esa, pero la implicación es que eso significa que estos 3 países intentan hacer un frente común, unirse y, digamos, pegarse o seguir la estela de Estados Unidos. 2 de ellos están en la OTAN, Kosovo no puede entrar por una serie de razones, pero están en una especie de limbo geopolítico los 3 países, porque la ampliación de la Unión Europea no parece que vaya a llegar en un plazo razonable a toda esa zona, y entonces se están, digamos, dirigiendo o buscando el apoyo en Estados Unidos, cosa que tendrá efectos en la geopolítica europea y la trataremos en su momento. Pero la noticia es esta: mientras hay tantas reticencias a acoger refugiados afganos en prácticamente todo el mundo, estos 3 países se han ofrecido como una opción. Y luego, también relacionado con Afganistán, pero al lado de Afganistán, la siguiente noticia es que los hindúes, que han perdido muchísimo peso en Afganistán al ganar los talibanes totalmente, ellos eran los que estaban apoyando al gobierno fundamentalmente, quieren poner en marcha operaciones de ayuda humanitaria, fundamentalmente alimentos para la población afgana, que, como hemos comentado muchas veces, lo está pasando muy mal. No hay noticias, pero lo está pasando muy mal. Y entonces han llegado a un acuerdo con los pakistaníes, y esto es la noticia, porque los pakistaníes están de acuerdo en que la ayuda alimentaria de India pase por Pakistán y llegue a través de Pakistán a Afganistán, en lo que es eso es importante, dado que el enfrentamiento absoluto que hay entre los 2 países. El presidente Imran Khan estaba negándose a hacerlo. Exactamente. Lo comentamos hace un par de semanas. Pues ahora han dicho que sí, y parece ser que eso lleva también un cierto, comillas, acuerdo entre la India y el gobierno talibán, no un reconocimiento, sino una situación de facto. Que llegue los alimentos. Eso es. Entonces, esto es lo más significativo. También es la primera noticia que tenemos de que va a haber un aporte de ayuda de verdad de algún sitio a Afganistán. Bueno, pues me alegro que nos hagan caso, porque sí. Y eso también configura otra situación en la que parece que Pakistán puede servir de puerto o punto de enlace entre cualquiera que quiera ayudar a Afganistán y el gobierno talibán, que puede ser el que canalice esa ayuda, el que, digamos, garantice a quien entregue fondos que se van a utilizar de una forma determinada, porque evidentemente los talibanes no van a aceptar que se les diga usted tiene que utilizarlo esto de esta manera, pero a lo mejor con los pakistaníes sí. De cualquier forma, ayer, aunque sea solo una anécdota, hubo una escaramuza entre soldados del ejército pakistaní y talibanes en la frontera. Se liaron a tiros, algún malentendido, alguna cosa, pero salía así como corto, como breve en noticias, en Bloomberg, y dije, bueno, de verdad, la gente que gatillo fácil tiene en ciertas fronteras, y no creo que esté relacionado. Vete a saber quiénes son los talibanes de la frontera de Pakistán. Claro, quiero decir, y quiénes son los que están al otro lado y cómo se conocen, si incluso son de los que iban a tomar cañas por la tarde, del mismo pueblo. Del mismo valle, uno de Afganistán y otro de Pakistán. Entonces, pero bueno, es una noticia esperanzadora, y sobre todo porque abre el camino a buscar una vía para mandar ayuda humanitaria a Talibán, porque está ahora bloqueado por
por la falta de cualquier tipo de relación. Y es un movimiento muy inteligente porque mandan alimentos. Eso es. Porque el problema de la ayuda europea es que está paralizada, y la de Naciones Unidas, porque van a mandar dinero y no saben a quién dárselo. Pero a los alimentos ya sabes que alguien se lo va a comer. O sea, que eso no... Sí, lo que pasa es que habrá que ver a quién le cae la frontera del alimento. Sí, pero si no es al que tiene que llegar realmente, por lo menos deja alimentos disponibles para eso. Pero acuérdate que cerca de esta localización desconocida, es decir, 2 puertas más allá, había una persona el profesor Alberto García Fernández, que ya ha jubilado y que hace tiempo además que no tenemos contacto con él, gran profesor, contaba que él estuvo al cargo de la ayuda que España mandaba a Argentina. Y él me contó en una ocasión, de cada 100 pesetas que mandamos, sabemos que 50 no logran cruzar el charco y no sabemos por qué. De las 50 que llegan, 75, de las 50, 25 se pierden en el aeropuerto. O sea, entre que llegan allí y alguien dentro de la gestión de los ayuntamientos, y luego se va perdiendo, y con lo que llega a la calle, pues se puede usted imaginar. Dice, es algo que empezamos a comprobar y alguien dijo, bueno, vamos a contar. Dice, ya empezaba a perderse dinero en el viaje. Desde aquí a allí, no sé por qué, entre unos y otros. Los taxis. A eso me refiero, que mandas dinero, mandas alimento y ya sabemos que hay alguien gestionándolo y pero aquello se dispersa. Pero van. Lo importante es que vayan. Lo importante es que vayan. Y en este caso es evidente que los talibanes tienen muchos incentivos a que los alimentos lleguen a la población. Otras cosas quizá no. Esta vez sí. La comida sí. Sí, no, porque si no el país se les va a desmandar. No, ya salen, han aparecido fotos ya de niños en una situación ya de hambruna terrible. O sea que... Bueno, pues vámonos directamente a la tertulia, que es lo que toca ahora en este momento. ¿Y en la tertulia de qué vamos a hablar? Bueno, pues lo primero de lo que vamos a hablar es de los submarinos para Taiwán. A mí me parece que es un tema apasionante. El otro día Reuters publicaba una investigación propia que partía en realidad de un hecho público. El hecho público era que en la ciudad de Kaohsiung, al sur de Taiwán, se había hecho una ceremonia para presentar en sociedad el proyecto del nuevo submarino convencional que van a fabricar los taiwaneses, que en realidad están fabricando, porque llevan 3 años en realidad en la friega. Taiwán, lógicamente, no podía comprar submarinos en el extranjero por una razón muy sencilla, y es que China, con su política internacional y su diplomacia muy agresiva, desincentivaba que nadie les vendiera un submarino de carácter convencional. ¿Por qué esto además era un peligro para China? Porque en caso de querer realizar una invasión marítima, por ejemplo, de la isla, Dios no lo quiera, pues los submarinos podrían tener un papel muy importante en irse tumbando todos los barcos que pudieran pasar el estrecho de Taiwán. Entonces es importante, o era importante para China, que los taiwaneses no poseyeran una flota de submarinos. Lo que es divertido es que los taiwaneses ya tenían submarinos, tenían 4. De hecho, en 1980 le compraron 2 submarinos a Holanda, los submarinos de la clase Zwaardvis, unos submarinos de 67 metros de eslora y 9 metros de manga, que era una partida que iba a ser más amplia. En realidad eran 10 submarinos, 2 lograron comprarlos y llevarlos a Taiwán, y los otros 8 China desincentivó que pudieran llegar. Pero además tenían otros 2 submarinos. Unos submarinos, bueno, los submarinos que tienen, os lo leo, tienen torpedos SUT alemanes, los MQ-48 americanos, que son torpedos guiados, son guiados, por lo tanto, para lanzamiento, y misiles antibarco Harpoon. Pero tenían otros 2 que databan de 1943 y 1944, y que a día de hoy no he logrado encontrar si es que están fuera de operación, submarinos históricos. Sí, o los tienen en un museo. Entonces, lo que ha descubierto Reuters es que, aunque los Estados Unidos no le pueden vender submarinos de carácter convencional, porque ellos no producen, principalmente los Estados Unidos hace 20 años que no fabrican submarinos que nucleares, y no le venderían submarino nuclear a Taiwán por 2 razones. Una, porque los chinos se pondrían muy nerviosos, y otra, porque son carísimos y los de Taiwán tampoco los podrían pagar. O sea, tampoco seamos ingenuos. La segunda yo creo que es la correcta. Pues el caso es que los taiwaneses se han movido con bastante discreción, principalmente a través de un comodoro, el comodoro McGee de la Armada del Reino Unido, y han conseguido aunar esfuerzos de inteligencia principalmente, es decir, diseño, fabricación, es decir, toda la mano de obra especializada que ellos necesitaban, de varios países distintos, para crear como un puzzle.
tenemos un proyecto cuyas partes necesitan cierto conocimiento y entonces han ido localizando, movidos principalmente por el interés del Reino Unido, por lo que leo, a distintos especialistas de distintos países. Y entonces los países que se citan son Australia, Corea del Sur, India, España y Canadá. Le han sacado ingenieros, expertos, para poder ir construyendo en el astillero de esta ciudad de Kaohsiung su submarino, que estará el primero disponible en el año 2025. Y que se supone que detrás de ese pues vendrán otros 10 más. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Pues lo interesante es que era más o menos desconocido, no se sabía, era un proyecto bastante discreto, y cuando ha aparecido a la luz, pues podéis imaginar que China ha puesto el grito en el cielo. Y ha dicho, vamos a ver, tengan cuidado con estas cosas porque es jugar con fuego. Todos aquellos países que están colaborando con las fuerzas secesionistas taiwanesas, estas son palabras del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, no mías. Están jugando con fuego, y en una frase que les encanta a los chinos, debe ser algo que repiten mucho porque yo lo leo con bastante asiduidad, los que juegan con fuego, ¿qué les pasa? Que al final se queman. Y bueno, pues esta es la historia que tenemos ahora enfrente de nosotros. Hay otro detalle técnico que me ha hecho mucha gracia. Al parecer, la cola de los submarinos puede ser de diverso tipo. Los submarinos habitualmente, al parecer, tienen una cola en cruz. Sí. Pero este submarino va a tener una cola en X. ¿Por qué? Porque al parecer son mejores para poderse posar en el lecho marino y estar ahí esperando, agazapados, a que intente pasar alguien por el estrecho de Taiwán. Sí, porque se comentaba, podían haber colaborado con Japón, pero Japón, los submarinos de su clase Soryu solo son de estos que tienen la cola en forma de cruz. Bueno, yo como no soy un especialista en armamento, se me nota además bastante, pues no puedo añadir nada más. En cualquier caso, es divertido comprobar también que China y Rusia hicieron maniobras, os acordaréis, navales en el estrecho. No en el estrecho, yo creo que fue al norte, en el mar de Taiwán. Yo creo que fue en el mar de Japón. Porque creo recordar que le mandaron allí los estadounidenses un barco para hacer una visita de cortesía y los otros salieron al paso diciendo va a haber pelea por aquí. Yo creo que estaban incluso cerca de las Islas Kuriles, a lo mejor me equivoco. Bueno, pues el caso, sí, yo creo que sí. El caso es que uno de los ejercicios que sí se conoció que hicieron los chinos fueron maniobras de ataque antisubmarino. Yo no sé si es que ya sabían algo y están practicando. Saberlo lo sabrían seguro. Ahora han hecho el teatrillo de nos acabamos de enterar. Horror, pero vamos. Si no saben los chinos que en un astillero de Taiwán están construyendo un submarino, vamos. No, y algo supongo que habrán intentado para retrasar. Bueno, no lo sé. Claro, en cualquier caso, ¿cómo cambia esto las circunstancias? Que se las cambia en algún sentido. Es algo que a mí me excede un poco porque es una cuestión de estrategia militar. Entiendo que por lo que he leído el asunto es importante y tiene bastante, por lo menos, trascendencia para los propios coreanos, porque ellos han declarado que necesitan imperiosamente estos tipos de medios de defensa para evitar... Los coreanos también. Sí, los de Corea del Sur. Perdón, los coreanos, los taiwaneses. Me he ido a Corea por... Sí, los taiwaneses. Podría ser también. Podría ser, no. Los taiwaneses han declarado que es especialmente interesante. De hecho, un diputado de la Cámara de Taiwán decía que no solamente están orgullosos, que esto se había mantenido de forma discreta, pero que es que ellos necesitan imperiosamente este tipo de defensa. Así que tenemos otra historia más en el estrecho de Taiwán. Pues sí, faltaban pocas. Es una historia muy significativa porque esto que ahora sale a la luz supone que durante bastantes años ha habido búsquedas, negociaciones, puestas en marcha de proyectos, acoplamiento de proyectos. Y eso nos lleva a una época, a unos años atrás en Taiwán, cuando no gobernaba el actual partido, sino los gobernantes eran los del Partido Nacionalista, los que se fueron a Taiwán después de perder la guerra civil, y que, según parece, los gobernantes de ese partido en Taiwán son, comillas, todo esto lo siguiente hay que matizarlo muchísimo, son más proclives a un acercamiento a China que el actual gobierno. Pero claro, la historia de los submarinos nos está diciendo, porque esto se remonta a 5, 6, 8 años antes, que ya ellos, que son más proclives al acercamiento, habían puesto en marcha para construir submarinos y además un plan de medio y largo plazo, con las implicaciones que tiene. Es decir, que el enfrentamiento mayor que hay ahora entre Taiwán y China, el actual gobierno taiwanés es mucho más firme en la independencia de Taiwán con respecto a China,
ya estaba funcionando anteriormente cuando las relaciones eran más cercanas y parecía que Taiwán se acercaba más a China en un medio y largo plazo. Eso me parece muy significativo, es decir, que a lo mejor podemos estar hablando de que en Taiwán hay un cierto consenso de que hay que tener determinadas cosas por si acaso, independientemente de quién gobierne la isla. ¿Os acordáis de la Guerra de los 6 días? Cuando de repente se encontraron los países árabes que Israel tenía tanques. Sí. Y dijeron, ¿cómo es posible? O sea, no vimos llegar ninguno. Y lo que habían hecho era algo parecido a esta maniobra. De forma muy discreta, todas las piezas de los tanques habían ido apareciendo por allí y los ingenieros, que venidos principalmente de los Estados Unidos, habían ayudado a montarlos. Claro. De tal forma que cuando se produjo el ataque, pues una armada de tanques se estaba esperando cuando todo el mundo pensaba que eso no existía. Y esto me recuerda a mí, me parece un caso similar, que además tiene importancia en términos de los equilibrios que se producen en la región. Yo cuando comentaba el otro día, cuando estábamos hablando de Ucrania, decía yo esto de la teoría de la escalada. La teoría de la escalada en realidad es este tipo de fenómenos. Claro. O sea, tú tienes determinados hechos que una vez producidos van a llevar al otro a una respuesta. Y cuantos más se produzcan, pues más respuestas. Más cerca estás de... Claro, entonces más cerca estás de que pueda pasar algo que vaya más allá. De hecho, tengo ganas de hacer un vídeo exclusivamente del asunto de Ucrania porque en términos de escalada es muy divertido. Pero que se podría hacer desde cualquier punto de vista. Citaba aquí alguien, creo que era Andrés Muñoz, que para China Taiwán es como Cataluña para España. Yo creo que es una comparación muy exagerada, pero es verdad que los sucesos que se produjeron, por ejemplo, en el proceso independentista catalán era un pasar determinados umbrales que se iban respondiendo. Intentar pasar cuantos más umbrales. Y cuando llegó un momento, y me acuerdo una vez que estaba en clase, porque yo tengo alumnos que vienen de la Universidad de Cataluña por un intercambio, en el aula tengo muchos de ellos, y me acuerdo que yo les decía, esperemos que no suceda que alguien muera de repente ocurra algo que produzca una muerte. Porque en ese caso se pasa un umbral que puede llevar a cosas muchísimo peores. Sin retorno. Porque lo que puede ocurrir efectivamente es que cuando uno ya ha pasado un determinado umbral, todos se miren y digan, no merece la pena la escalada. Que es un poco también lo que pasó en Ucrania. Se miraron todos y dijeron, no merece la pena. Porque ¿cuál es la escalada final? ¿Que desatemos toda la fuerza militar? Pues hay formas mejores de hacerlo. Pero esto puede ser un elemento que vaya, o un elemento más que suma en este proceso. Sí, y además yo no sé si Taiwán ha calculado exactamente las consecuencias de esto, porque, vamos a ver, por lo que nos has dicho, Óscar, el primer submarino estará operativo para 2025, ¿no? Exacto. Y aquí a 2025 quedan 3 años. Son muchos años. No, es que hacer submarinos debe ser una No, pero quiero decir que la situación puede dar muchísimas vueltas de aquí a 3 años y China puede hacer un montón de cosas de aquí a 3 años. O sea, estamos pensando que estos submarinos, para que constituyan una amenaza real para la Armada China, que yo creo, no se sabe cuántos van a... Como máximo 10. Yo creo que eran 10. Lo tengo apuntado. Ahora mismo la Armada China es la armada más grande del mundo. Yo creo que con 10 submarinos convencionales, Taiwán lo único que puede hacer es defenderse de una invasión anfibia, como mucho, y no creo que los chinos vayan a lanzarse a una invasión anfibia. Pueden cambiar muchísimas cosas de aquí a 3 años. O sea que yo creo que es un movimiento que habrá puesto muy nerviosas cuando se enteraron, que no creo que haya sido a las autoridades chinas, pero es que no lo sé. O sea, efectivamente es mucho dinero para Taiwán. El proyecto son 16.000 millones de dólares. Eso es. Pero lo que no veo por aquí es... Sé que lo leí en un momento, creo que eran 10. En las notas... Sí, 10 máximo. Sí, 10 máximo. Pero son 10 submarinos que probablemente no estén en operatividad los 10 hasta 2030 y algo. O sea, son 10 años. O sea, es que es muchísimo tiempo para que China pueda organizar en Taiwán lo que quiera. No, cosas mucho más sencillas. El otro día había una noticia de un empresario taiwanés que tiene un consorcio bastante grande con muchos intereses en la China continental, y lo que ha hecho China es empezarle a multar hasta el punto que el muchacho ha salido diciendo, oiga, esto de la independencia está sobrevalorado, a mí lo del statu quo me parece muy bien e incluso habría que explorar otras posibilidades. Esta es una estrategia obviamente mucho más interesante para China, y mucho más productiva, evidentemente, mucho más productiva. Yo creo que China está
va a hacer eso, es decir... Que es igual que lo de Ucrania. ¿A quién se le ocurre que Rusia a lo mejor en un arrebato sentimental invade Ucrania? ¿Pero para qué? No, pero son situaciones... Pero es lo mismo que lo de Ucrania. Es decir, si una de las dos partes comete un paso irreversible, entonces ya tienes el lío montado. Pero claro, todo el mundo está midiendo muchísimo las fuerzas porque estamos hablando, es que se nos olvida, en el caso de Ucrania y en el caso de Taiwán, estamos hablando de potencias nucleares. No estamos hablando de un conflicto entre guerrillas en una frontera que son 2 Kalashnikov y un Toyota con una ametralladora. Estamos hablando de armas, y si escalas el conflicto, llegas a un conflicto nuclear. Creo que ya están hechos todas las teorías de juegos del mundo, por la RAND Corporation, por los startups que ya saben cómo acaban los conflictos. Incluso la teoría de la escalada tiene el límite en las armas nucleares. Claro. Entonces uno puede escalar hasta que llega al borde del precipicio y dice, desescalemos. Mucho más eficaces, efectivamente. China dice, sí, hombre, Taiwán ahora mismo no existiría si no es por las relaciones comerciales y de inversión con la China continental. Como China empiece realmente a ponerse seria con Taiwán y empiece todas las factorías que tiene Foxconn en China continental, empieza a ponerles problemas y aplicarles las regulaciones que se aplican en Europa, por ejemplo, a esas fábricas cierran en 2 días. Y entonces Taiwán sí que tiene un problema porque no puede pagar ni los submarinos ni el sueldo de los funcionarios. Entonces yo creo que no estoy muy seguro, o sea, no acierto a ver realmente cuál es el objetivo de Taiwán con esta... Hombre, también se puede entender como una señal o un compromiso creíble. Es decir, nosotros estamos dispuestos, hasta el punto en que podamos, a defender nuestra independencia. Y como muestra de nuestro compromiso creíble con eso, nos gastamos o nos proponemos gastar toda esta millonada en submarinos cuya utilidad es dudosa. Yo creo que utilidad tendrán. Pero... Otra cosa que me parece muy interesante lo que dice Jorge, porque efectivamente, teniendo en cuenta el acuerdo aquel de los Estados Unidos, ¿cómo era? El acuerdo de los 9 compromisos. Sí. Los Estados Unidos no tienen la obligación de meterse en la pomada, pero sí se han comprometido a aportarles todo lo necesario. Entonces ahora los taiwaneses van a tener que formar a una marinería y a una oficialidad que sea capaz de gestionar submarinos, cosa que con los 4 submarinos que tenían y los 2 estos que debían ser de Mortadelo. Los guardianes del museo no van a ser de país. Yo me imagino Mortadelo y Filemón. Un detalle sobre esto que os quería preguntar, ¿vosotros realmente creéis que Taiwán puede montar esta operación con un almirante de la Royal Navy hablando con ingenieros españoles? No, yo creo que esta operación se monta seguramente con servicios de inteligencia. Yo creo que se monta en Virginia, ¿no? Claro. Esto se monta con servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que son en última instancia los que van a proveer los sistemas de... Es que parece que la noticia... Claro, esto se monta como siempre. Un almirante inglés aparece por allí. Como siempre. El otro día, por favor, señores, comentaba yo también en comentarios con uno de nuestros oyentes el tema del submarino español, el S-80. Sí. El S-80 hubo mucha burla y mucho cachondeo porque en un momento hubo que hacerlo más grande porque se hundía. Sí. Entonces tuvieron que llamar a unos especialistas y además tuvieron que hacer el muelle mucho más largo y tal. Cuando uno explora va más en la historia, lo que veías es que no era así. Es decir, se hizo un diseño para unos determinados sistemas de defensa, y entonces llegaron los yanquis y dijeron, tenemos unos sistemas de defensa buenísimos para este tipo de submarinos, pero tiene que ser más grande. Pero es fácil, entonces con los nuevos sistemas se hunde. Entonces tuvieron que ver los especialistas, a ver, para que yo te venda mis sistemas, tiene que medir no sé cuántos. Y dentro del proyecto, además de ampliación del dique, que eso ya estaba, pues todas estas historias... Nos ha costado la broma el doble, seguro, pero bueno. Sí. Y vamos a ver, o sea, será por dinero, que dice Carlos Rodríguez Brown, será por dinero. Bueno, ya veremos el dinero de quién. Bueno, pues este era el tema para empezar, de partida. Sí. Y ahora vamos a ver otra cuestión. Mucho más del día a día. Mucho más pedestre. Más aburrida. Mucho más aburrida, como es Alemania. Ataca, joven. Alemania, no es tan aburrida, no es tan aburrida. No. Ya verás tú qué poco aburrido es esto. Previsibles, además. El problema es eso, son previsibles. Los alemanes son como Mariano Rajoy. Que ha vuelto, además. Que ha vuelto, se ha escrito un libro. Dios mío, de verdad. Qué ganas tiene la gente de contar su historia. Madre mía de mi vida. Bueno, pues ya está disponible el acuerdo de coalición del gobierno alemán. Para el nuevo gobierno alemán, podéis imaginar, contempla probablemente hasta el estilo de corbata que tienen que alternar los miembros de la coalición y
y los... ¿De qué colores era la coalición? Verde, semáforo, verde, rojo y amarillo, ambas. Amarillo liberales, los verdes y los... ¿Cada uno lleva la corbata de color o cómo esto? Digo yo que habrán establecido ya los turnos. Bueno, los chicos de Político han hecho un trabajo estupendo destripando el documento, que dicen que es larguísimo. Digo, pues son 178 páginas, eso tampoco... Sé que estos millennials no están acostumbrados a leer. Tuvo una guía docente que casi tiene más páginas. Bueno, tiene más páginas una guía docente nuestra que esto. Y el análisis, está muy bien el análisis que han hecho, sí que lo recomiendo leerlo porque la verdad es que está muy bien. Lo que pasa es que a los que tenemos ya más edad, pues ya empiezas a levantar la ceja y decir, esto huele muy mal. Lo primero... Y quizás lo más importante bueno, tiene un montón de cosas, entre lindezas como las siguientes. Pues quieren reducir la edad para votar a los 16 años, legalizar el cannabis, facilitar las leyes de extranjería para adquirir la nacionalidad alemana, permitir que tengan la doble nacionalidad. Está el compromiso de dejar de quemar carbón para 2030. Alemania sigue quemando carbón, se meten con los chinos, pero sigue habiendo centrales térmicas en Alemania, cosa que en otros países europeos ya no lo hay. En fin, un montón de cosas que después comentaremos, pero lo más curioso es que el acuerdo principal, y es el buque estrella del Partido Socialdemócrata, es un ambiciosísimo proyecto de inversión en Alemania para renovar las infraestructuras, porque hay que recordar que en los últimos 10 años Alemania prácticamente no ha renovado las infraestructuras, está copiando, vamos a decirlo así, el modelo de Biden, pero tiene que ser una reforma de infraestructuras ecológicamente sostenible. Luego van a apostar muy fuerte por la electrificación de la economía alemana y por las energías renovables. Esto está muy bien, pero luego viene la segunda parte de la cosa, y bueno, ¿cómo lo vamos a pagar? Y ahí viene el problema, porque el problema es que por imposición del Partido Liberal en el acuerdo resulta que van a volver a activar el freno de la deuda y por lo tanto van a volver otra vez a los equilibrios presupuestarios, con lo cual no pueden incurrir en déficit. Entonces cuando les preguntan, ¿y todo esto de dónde va a salir el dinero? Los tres se han mirado así y han dicho, no hay problema porque haremos textual una contabilidad creativa a la cual nos va a ayudar. No puedo pronunciarlo en alemán, la traducción es el Banco de Desarrollo Alemán, para permitirnos tener un margen fiscal más holgado en los próximos años. Que vengan aquí, igual podrían aprender si viniesen aquí. Es cuando Alemania... Bueno, esta respuesta es un poco de aquí, ¿verdad? Esta es una respuesta... haremos una cosa creativa, tal, parece de aquí. Pero vamos a ver, si es que todo se pega, lo bueno y lo malo. Tanto venir a la playa y a Mallorca. Porque a Mallorca ya han aprendido a hacer las cosas, claro, si es que esto tenía que llegar en algún momento. Y los que sois más jóvenes no tendréis memoria de esto porque no habíais nacido, lógicamente, pero os acordáis, los que estamos en esta mesa nos acordamos todavía lo que pasó en 1993. En 1993 los costes de la reunificación alemana, que aumentaron muchísimo, tuvo que aumentar muchísimo Alemania, el gasto público, provocó un aumento muy grande de las emisiones de deuda en el mercado europeo, los tipos de interés de la deuda alemana subieron, y esto es de Finanzas 101. Si a ti te dan a elegir entre un bono alemán a un 5% y un bono español a 5%, ¿qué bono eliges? El alemán. Entonces, si Alemania vuelve otra vez a los mercados con la contabilidad creativa del Banco Alemán de Desarrollo, sin el freno. Con el freno y dándole vuelta al freno, ¿no? No, lo que pasa es que el freno lo va a tener el gobierno federal y como esto es una agencia, la que se va a mover es la agencia. Ya entonces, entiendo, claro, sí. se salta el freno. La agencia no tiene freno, ¿no? Y entonces, de emisiones de deuda de la agencia para captar financiación para hacer los planes de infraestructura, y veremos a ver en qué termina el Plan Europeo de Recuperación. Plan Europeo de Recuperación. Por eso va a ser subida de los tipos de interés en la periferia, que volveremos otra vez a las andadas. Bien, junto con esto, que ya lo he anunciado antes, han comprometido a quitar del sistema eléctrico alemán la producción de carbón para 2030, y al mismo tiempo el suministro de electricidad para 2030 el 80% provenga solo de energías renovables, con el aliciente además que tiene por medio que en 2022 deja de funcionar la última planta nuclear en el país. ¿Cuál es el problema de esto? Aquí viene otra vez nuestro viejo amigo. ¿Con qué lo van a hacer hasta entonces? Con gas. Con gas. ¿Quién les vende el gas? Holanda. Vlad, ¿no? Bueno, pues Vlad le va a vender el gas a los alemanes. Los alemanes necesitan el gas de Vlad
para hacer esto. Pero claro, esto supone que el precio de la luz va a subir mucho, la inflación va a tirar para arriba y hay una población en Europa que es especialmente sensible a la inflación, casi más que Óscar todavía. Mira que es difícil, que son ¿quiénes? Los alemanes. Entonces, Dios les bendiga por estas buenas costumbres. ay, que es que de verdad. Dios bendiga al Bundesbank. Qué cosa, por favor. El siguiente problema que tiene el acuerdo, que me imagino que habrán contado con que eso va a pasar, pero es un problema bastante serio, es que el Senado alemán es un Senado territorial y ahora mismo de los gobiernos regionales alemanes, de los 16 gobiernos regionales alemanes, 10 pertenecen o bien a la CDU o bien a su partido hermano, la CSU, con lo cual el Bundesrat está en manos de los conservadores. Entonces veremos a ver cuáles de estas iniciativas pasan el filtro del Senado o no lo saltan. No quiere decir que no se vayan a aprobar, pero quiere decir que, digamos que a Scholz se le puede hacer corta la legislatura solo 4 años, aunque solo sea por la tramitación de los plazos. Y ya la última, esta no está en el informe de los chicos de político, esta sí que la he metido yo, es ¿dónde está China en este acuerdo? Entonces la cosa está complicada con lo de China y Alemania, porque hemos mencionado muchísimas veces aquí que Alemania tiene muchísimos intereses en China y que la relación de China con Alemania es muy simbiótica, no como la de Estados Unidos, que era una simbiosis financiera, que es una simbiosis industrial. La industria alemana no puede vivir, no puede vivir sin China, y China no puede vivir sin la tecnología y los avances tecnológicos alemanes. Entonces desengancharse va a ser muy complicado, y el desenganche además va a tener un coste importante, sobre todo para Alemania. Sobre todo el problema va a ser para Alemania, porque parte de su cadena de producción va a China y luego vuelve. Bien, ¿cuál es el problema aquí? Scholz estaba en el gobierno anterior, con lo cual Scholz lo que va a querer es seguir con el tono neutro con China, y no va a querer líos por allí, porque no quiere líos ni con la industria, ni quiere líos con los chinos, ni quiere mantener la cosa como que yo aquí no he estado. Pero claro, tenemos por un lado los liberales, que los liberales es industria alemana. Entonces van a decir que lo de China no se toca. Y luego tenemos a los verdes, que ya está diciendo, la líder Annalena Baerbock ya está diciendo que cosas como, aparte de boicotear los Juegos Olímpicos del Invierno por el caso de la tenista Peng Shuai, hay que prohibir las importaciones chinas que vengan de Xinjiang. Y entonces ya los chinos han dicho, ¿cómo? ¿Que prohibir el qué? Y ya sabemos cómo acaba esto, porque Trump también empezó prohibiendo no sé qué a los chinos, ¿no? Y esto es lo de los conflictos en la guerra militar, es igual en la económica. Empiezas con un arancel aquí y se va escalando. Y además esto es más fácil de escalar. Sí. Claro, porque esto es un decreto, aquí no tienes que movilizar tanques, y además el efecto probablemente sea más, a largo plazo sea peor, más contundente, mucho más contundente. Recordemos además cómo los chinos atacaron a los Estados Unidos con los aranceles, ahí donde le hacía más daño a Trump. Donde Trump tenía más votantes. Aquí pueden acabar los verdes. Pero bueno, los verdes tienen un buen aliado, los liberales, porque mientras que por otro lado dicen lo de no tocar China, por otro dicen que bueno, que hay que ver lo de Hong Kong, los derechos humanos en las libertades, Kong, sí. Pero las libertades de Hong Kong ya sabemos qué libertades quieren los liberales, porque Hong Kong es un paraíso fiscal. Entonces, en fin, con estas lindezas que os dejo encima de la mesa, ya veremos a ver cómo termina lo del... O sea, el gobierno aguantará. O sea, esto no es como sí, en España, que andan aguantará, O sea, el gobierno aguantará hasta el final. Otra cosa es que de todos estos compromisos veremos a ver los que... Lo que pasa es que se veía venir de muy lejos, este problema, que es un problema que han pasado por encima de él como no queriendo mirarlo, pero es la incompatibilidad entre el deseo de mucho gasto público de los verdes y por otra parte Vamos a ver, yo lo pensé hace tiempo, pero no quería decir. Un gobierno semáforo. Tú tienes un semáforo que está en amarillo, verde y rojo. ¿Qué haces con el coche? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Me encanta. No, plantéatelo. No, pero es que además es eso. Es que es eso. Es que además es eso. Unos quieren moverse, otros pararse, y el otro está diciendo, bueno, pues a ver. Entonces, hombre, en esto sabemos, por teoría política incluso, que esto lo que llega es a un funcionamiento de mínimos. Se hace aquello en lo cual no hay roces claros, se esquiva aquello en lo cual los enfrentamientos son muy fuertes entre los miembros del gobierno, y se va a mínimos.
para ser un gobierno ambicioso, pues ya veremos si aplican lo del maximin, ¿no? Lo máximo que vamos a hacer es lo mínimo. Vale. Vale. Me ha recordado a mi profesor. Sí, por eso te lo he dicho. Maximino, el profesor de Hacienda, y nos enseñaba la regla del maximin y el minimax. Claro. Y un compañero le preguntó, ¿pero la del maximin la inventó usted? Se me enfada el tío. Pues algo de esto... Sí, es que es así, o sea, es muy difícil poner en la misma sintonía el propósito de gastar mucho para hacer muchas cosas, por ejemplo la transición energética, vamos a ver, gastar mucho tiene que ser compatible con el rigor fiscal y que las cuentas no se desmanden. Claro, eso significa que las leyes que se aprueben, cada ley que se apruebe tiene que tener el apoyo de los 3 grupos, si no, no pasa. Entonces, ya os podéis imaginar que van a mínimo como un divisor, ¿no? Sí, no, pero... Porque es que no puede ser la cosa. También habrá que ver cuál es la habilidad que tenga Scholz para sacar adelante sus proyectos apoyándose en unos y otros. Pues nosotros es verdad que aquí en España la situación... A ver, no me quiero meter en el asunto. Entonces, no, buena idea, Óscar. Pero quiero decir, la habilidad para llegar a ese tipo de acuerdos y tal existe. O sea, eso sí que existe. Eso sí. Después de hablar de España viene el fútbol y luego viene el fútbol. No, es evidente. Mejor que no. Pero claro, eso significa que en la práctica es posible que determinados decretos y leyes salgan con el apoyo de la CDU. Sí, vamos a ver. Sí, pero veríamos, porque eso puede producir unas tensiones irremediables dentro de él. O sea, esto siempre es... Sí. En Alemania está claro que ese es el comodín que va a tener la socialdemocracia. Sí. Si os ponéis muy pesados y esto se hace imposible, me voy con Merkel. Aunque no esté, da igual, me voy con ella. Pero es reflejo también de una situación que se da en Alemania, que hablando con compañeros alemanes, la verdad decía, bueno, pero vamos a ver, estaban hartos de las autopistas de Alemania, unos atascos monumentales, o sea, porque no se han hecho mejoras de ningún tipo en 15 años, y entonces el tráfico ha aumentado. Es verdad que Alemania progresivamente le pasa lo que le está pasando a Francia, que es un pasillo de tránsito entre Europa del Este y Europa Occidente. Entonces, claro, se atasca. Yo la vez que he estado allí, la verdad lo noté, porque hay unos atascos sin sentido en un mes de agosto a unas horas que no debería haber atascos. O sea, que es verdad que esa situación está ahí. Bueno, pues entonces habrá que gastar. Dice, no, gasto público no, porque tenemos que cumplir restricciones presupuestarias. Digo, pero vamos a ver. Si queréis hacer autovías tendréis que gastar, digo yo, ¿no? Ahí es verdad que tienen un comodín en la manga que les puede ayudar muchísimo Macron, que probablemente sea el que va a salir beneficiado de esta situación en el muy corto plazo, porque arranca ahora la presidencia francesa de la Unión Europea. Porque lo que sí que puede conseguir en el debate sobre el cambio de las reglas fiscales es sacar la inversión pública de los objetivos de Maastricht y sacar la inversión pública de las reglas de cumplimiento del equilibrio presupuestario. Entonces, si sacas la inversión pública de ahí, tienes margen. Anchas Baviera. No, de cualquier forma, lo malo de esto de la contabilidad creativa es que lo hemos visto ya en demasiadas ocasiones y tiene un funcionamiento limitado. Se produjo, por ejemplo, de manera clara en la entrada de los países europeos en el euro, que hubo una contabilidad creativa maravillosa para que se cumplieran nominalmente los criterios de entrada, y luego pasó lo que pasó, que los países tenían una gran dificultad. ¿Cómo cumplimos nosotros con el objetivo de inflación? Hipercumplimos. Claro, entonces, bajamos las tarifas eléctricas, justo las que están subiendo ahora, pues así entramos en la zona de los pero bueno, lo mejor de los alemanes. Pero vamos a ver, la reelección se la garantiza, que es un objetivo para un político, ya la reelección prioritario, en el que está solo es un objetivo prioritario, pero en un largo plazo extremo. O sea, no está pensando en mucho más a corto plazo. O sea, que la jugada la tiene hecha hasta las siguientes elecciones. Luego ya veremos. Bueno, ya bastante. Pero no sé yo si tanta creatividad es compatible con el carácter alemán. El carácter alemán es más de contabilidad. Aquí están las cuentas. Sí. No. Por eso. Pero todo cambia. No sé. Toda sociedad evoluciona. Y recordemos que el líder de los liberales es un halcón del endurecimiento y de la austeridad en las finanzas públicas. O sea, que veremos a ver cómo acaban los debates internos, y es va a ser el futuro ministro de Finanzas. Los liberales y el ministro de Finanzas tienen una ventaja, y es que casi solamente tienen un estandarte o un objetivo dentro de la coalición. Entonces, con eso es mucho más sencillo moverse en las negociaciones y en los pasillos. No, yo esto. Lo demás lo podemos discutir, pero yo mantengo esto. Y eso les da ciertas ventajas, cosa que ni los verdes ni los socialdemócratas tienen, que tienen intereses diversos, a veces contrapuestos.
Surgirán en el camino cuestiones que sean puramente políticas. Seguro. El concepto de Europa, hacia dónde tiene... Porque, lógicamente, supongo que el ministro de Finanzas alemán querrá extender esa virtud fiscal también hacia el exterior. Seguro que sí. Entonces, y ahí nos encontraremos... Sí. Probablemente cuando no pueda hacerla en casa querrá que la hagamos los demás. Sí, es una posibilidad. La exportará a Mallorca para empezar, que les cae así bien, y luego desde Mallorca... No, Jorge, Mallorca no, porque la mitad de las propiedades de la isla de Mallorca ya están en manos de los alemanes. En términos de propiedad... Ahí hay que tener recogida de basura, luces y tal. Hay que tener todo lo que haga falta. A Benidorm, que es donde van los ingleses. Ahí sí se hace austeridad. Ahí sí. Bien. Bueno, pues vámonos a otro tema. Sí. Mucho más geopolítico y tenso, que además yo creo que es una región del mundo que se está calentando a una velocidad prodigiosa, que es el mar del sur de la China. Sí, lo del mar del sur de la China, bueno, anda que no nos va a dar para hacer vídeos y para hacer comentarios durante el año que viene. Yo me temo que lo vamos a ver mucho. Sí. Y esto le toca a Jorge hacer. Sí, hablar un poquito del calentamiento del mar del sur de la China, que no tiene que ver con el cambio climático, pero que vamos, que se calienta mucho. El punto de partida es un incidente que se ha producido entre navíos filipinos y chinos en una zona, ahora os explicaremos las circunstancias, porque es una cosa bastante chusca, también desde otro punto de vista. Unos navíos chinos arrojaron agua y intentaron que no se acercase un navío filipino que iba a reabastecer un islote en medio del mar del sur de China que está ocupado por los filipinos. Inmediatamente los filipinos han reaccionado diciendo que eso es una agresión a su soberanía y han recordado que tienen un tratado de amistad y cooperación con Estados Unidos en todo tipo de materias. Sí. Y que viene mi primo. Se habían retirado hace un año. No, están ahí. Pero fue el de visitas. Este no. Fue el de visitas. Duterte lo que quitó fue dijo el acuerdo de visitas de la Armada no me gusta. Pero ahora sí, ¿no? Antes no, pero el acuerdo de cooperación. Tengo otro acuerdo aquí. Claro, hasta que no tendrán acuerdos con Filipinas. Se mantiene. Los filipinos han dicho, oye, que si somos agredidos por los barcos chinos, pues estamos dispuestos a invocar ese tratado. Estados Unidos ha dicho que sí, ese tratado sigue vigente, no ha dicho más. Ha dicho, no, este tratado sigue vigente, por si acaso. Vamos a ampliar un poco el foco para entender de qué estamos hablando. Esto es en el mar del sur de la China hay muchísimos arrecifes, atolones, etcétera, etcétera. Esto es un sitio que se llama Second Thomas, Segundo Tomás, que es una zona que en marea baja está cubierta en marea alta está cubierta por el mar, pero en marea baja asoma como un espolón arenoso, como esos que aparecen en Piratas del Caribe. Qué bonito. Y entonces, ya hace más de 20 años, en el 99, los filipinos que consideran que esa zona del mar es suya, cogieron un viejo buque hospital que tenían para el desguace y en vez de desguazarlo lo llevaron ahí y lo encallaron. ¡Clac! Entonces, al encallarlo... Podría haber hecho un resort, de verdad. Al encallarlo resulta eso está siempre por encima del agua, aunque sea marea alta. Entonces colocaron en destacamento 6 o 7 personas para reclamar la jurisdicción de la soberanía. Qué bien deben pasarlo. Pues deben pasar bomba a los pobres. Problema que ahí no tienen ni agua. Toda el agua es salada, entonces les tienen que estar reabasteciendo continuamente. Entonces, en uno de estos viajes de reabastecimiento es en el que los navíos chinos le han echado agua, han intentado entorpecer las maniobras de los filipinos. Los filipinos dicen que estaban reabasteciendo al islote, ya les ha pasado en más de uno con los chinos, y los 2014 tuvieron. Sí. Y los chinos dicen que no, que lo que pasa es que esos barcos habían atravesado aguas que los chinos consideran de jurisdicción propia, ahora hablaremos también de eso, y que por tanto tenían que detenerlos como fuese. Entonces, la cosa no es que haya escalado mucho más, pero como dice Oscar, ya ha habido varios incidentes de este estilo, incluso en otro banco de arena parecido, Scarborough, que está por ahí cerca. Y el entorno general es, los filipinos tienen el barco encallado allí, que funciona como barco base militar, una cosa bastante, concepto novedoso de la geopolítica que tenemos que introducir. Un chinchorro cántabro allí, como si fuera en el Arenal de Laredo, ¿no? Bueno, lo tienen allí y tienen un par de arenales más que los consideran suyos porque así consideran que las aguas jurisdiccionales son zona exclusiva de explotación de Filipinas.
Eso lo hicieron, digamos, aposta. Porque esa zona está muy contestada, porque ahí se sitúa lo que se llama, en términos geopolíticos generales, la zona de los 10 guiones, de los 9 guiones. 9 dash line de los chinos, que es una zona, un mapa que alguien en China dibujó un poco a mano, literalmente, como se hacían, como decíamos antes, como en las fronteras en África, ¿no? Pues esto igual. Pero en vez de seguido, como era agua, lo hicieron discontinuo. Para que fuese más rápido. Y entonces, los chinos consideran que esos son aguas jurisdiccionales suyas, con el problema de que se han quedado tanta parte de aguas jurisdiccionales que casi tocan la costa de Vietnam, la costa de Filipinas, etcétera, etcétera. O sea que lo que tenemos es un enfrentamiento entre jurisdicciones, Filipinas y China, entre derechos sobre el mar, derechos sobre el fondo marítimo, parece que hay o gas o petróleo, o ambas cosas, y derechos de paso para las naves. Está la disputa entre quienes defienden que eso es mar judicial chino y quienes consideran que deben ser aguas libres. Y en este punto es el que tenemos que ver qué implicaciones geopolíticas tiene eso, por ejemplo, desde el punto de vista de China. ¿Qué te parece, Óscar? Bueno, a mí me parece que claramente China está haciendo amigos. O sea, en toda esa región está haciendo amigos. Sí. Y está haciendo amigos desde hace más de 20 años, que fue cuando decidió, yo creo que de forma, ¿cómo decirlo?, obligada por la visión imperial que está creciendo en la administración china, pero por otra parte de forma absolutamente imprudente. La visión imperial efectivamente les dice: tenemos que dominar estos mares interiores, porque si no, en algún momento nos vamos a ver limitados en nuestra acción. Sí. El mar del sur de la China, que es un pedazo de extensión de terreno impresionantemente grande, de 3,5 millones de kilómetros cuadrados. 3 millones... Es que hay que ponerlo en... Yo es que lo comentaba el otro día en un vídeo. Lo que es el Golfo de México, es decir, Cuba hacia arriba, eso es 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Tan solo. Sí, todo el mar del sur de la China son 3,5 millones de kilómetros que se quieren quedar como si fueran suyos para es mucho más grande que el Mediterráneo. Claro, es que este es el asunto. Entonces, y llega efectivamente, pues en el caso de la disputa de estos bajíos. De las Islas Spratly, porque son en realidad donde están. Estos llegan a 30 y tantas millas de Filipinas, pero están a 1,000 y pico millas, 1,500 me parece que son de Hainan, que es la isla china suya. Y esto es una cosa, en fin, yo entiendo que en términos estratégicos a los chinos les haya parecido una jugada magnífica. Yo tomo ciertos islotes, ciertos atolones, pongo ahí unas bases militares en un triángulo que ocupa prácticamente toda la extensión del mar del sur de la China, y luego empiezo a trazar en círculos mis zonas económicas especiales de 200 millas y oye, todo es mío. Esto es como pescar con cerco, ¿no? Claro, el cerco están pensando los vecinos están pensando, a ver, por lo de Filipinas, sí. ¿Dónde está el primo de Zumosol? Claro. ¿Dónde está uno que le pueda pegar a este? En los Estados Unidos. Claro. Y resulta que los Estados Unidos, que no caían simpáticos, lo que hizo Duterte, que no venga más por aquí la Armada, el acuerdo de visitas de la Fuerza Naval, pues ahora ha cambiado por, tengo aquí, que es que resulta que esto sí un acuerdo de cooperación que podría estar... No, también es cierto que los Estados Unidos no han dicho nada. No, o sea, han dicho que sigue vigente el acuerdo. Y los americanos han mirado y han dicho, bueno, Duterte, firma aquí, anda, majo, primero, y luego ya seguimos hablando. Seguramente. Ahora, tened en cuenta que ayer mismo, en las islas del norte de Natuna, que están en Indonesia, se ha producido otro conflicto. O sea, que estamos ahí. Esto va a producir muchos conflictos con todos esos países ribereños. En este caso, Indonesia estaba haciendo prospecciones para buscar gas y petróleo, y ahí han llegado los chinos diciendo, ¿qué hace usted aquí? Que esto es mío. Y el otro ha dicho, pero si tu casa está allí en el quinto cuerno, que ni se ve. El otro ya, pero tengo ahí un atolón y esto es mío. Y este es el problema, que le va a salir caro en términos de alianzas a China. Es posible que el interés geopolítico sea tan grande para ellos que les dé exactamente igual. Sí, pero por ejemplo, se están quejando los filipinos, aparte por eso se quejan por las dificultades que ponen los chinos a los pesqueros filipinos que faenan ahí desde siempre. Pero se quejan también los pesqueros vietnamitas que salen de sus puertos, de su costa, y se encuentran con problemas con los chinos continuamente. Ojo, que estamos hablando de todo un triángulo de países que tienen una relación entre sí bastante laxa, pero a lo mejor esto los une. Sí, bueno, es que la ASEAN está ahí. La ASEAN está ahí. La ASEAN puede acabar siendo eso. Y no es pequeño. No, el otro día, estamos hablando de un clúster pequeñito de país. Entiendo al presidente Xi el otro día presentándose entre la ASEAN por videoconferencia diciendo, si nosotros somos buenos,
fiaros de nosotros. Pero es que en realidad yo nunca he visto imperios que sean benéficos y bondadosos. O sea, tienen una vía así cuando las cosas van bien. O sea, sí, claro. Y transmito mi cultura y todos formáis parte de la Pax Romana. Sí. Pero si tú te venías, te doy. Muy claro. Porque el que es el imperio soy yo, no tú. Sí, pero vamos a ver, hay formas y formas, porque Estados Unidos es verdad que tiene el control del Mediterráneo, que tiene una flota entera destinada solo al Mediterráneo, la sexta flota para controlar, la tiene en un sitio que es el cuello de botella del Mediterráneo, entonces está todo controlado, pones a la sexta flota de Gibraltar y ya está el Mediterráneo controlado. Y lo que deja a los demás es hacer lo que les dé la gana, o sea, lo que no se dedica es andar tocando las narices, pero esto es tocar las narices. Lo que pasa es que me estaba acordando que sí que comentó Jorge muy bien lo de la directriz que había sacado el gobierno chino para que fuera un piloto en los barcos que pasaban por el mar de China del Sur, que dices, o sea, con un chinchorro filipino que están ahí 4 pobres, muertos de hambre y sedientos, con eso te atreves a esto, pero cuando pasa el grupo de combate de la quinta flota, con esos no ni mencionan lo del piloto, pues vaya imperio de... ¿no? ¿O no? Bueno, pero es que porque... es un imperio como se está postulando para imperio. Ya bueno, pero si te postulas, hay que demostrar un poquito de fineza al principio, ¿no? Lo divertido es que todos los huecos que le había dejado Donald Trump con sus errores en el Pacífico, salir del Transpacífico, no quererme involucrar y todas estas cosas, soy un presidente que no va a ser imperialista, de todas estas historias, ahora se han revertido y afortunadamente, quiero decir, para los intereses de la nueva administración estadounidense, los chinos están dejando huecos por los cuales se están colando, porque lo que van a llegar es al final acuerdos diversos con todos los países de esa región con el propósito de limitar la influencia de China. Se van a acabar enfadando. Una cosa es que tú quieras ser el hegemón de la zona, te van a dejar si ya lo eres. Si tienes pueden evitarlo. Tienes recursos navales para hacerlo 2 veces además. O sea, es que no tienes, pero deja la zona de explotación libre para todo para todos los países que estén en los alrededores. Lo que puede dedicarte es querer que el mar que sea un lago interior de China continental, porque eso no puede ser, por mucho que pasen por ahí tus rutas del petróleo, no sé qué, no sé cuánto. A mí me ha sorprendido, lo comentaba en el noticiario esta mañana, aunque voy a tanta velocidad que no puedo entrar en detalles, que lo sorprendente es que, por ejemplo, en el caso de Indonesia, la protesta de China ha sido por escrito. Es verdad que la Convención de las Naciones Unidas para la Ley del Mar es una convención que no está firmada por los Estados Unidos. Claro. Pero es que los chinos no la aceptan en este tipo de cosas. O sea, cuando hay un arbitraje dicen, yo me llamo Andana. O sea, yo me llamo Andana. Legislación nacional. Los Estados Unidos es que, hombre, la Ley del Mar, en términos consuetudinarios, siempre ha existido, sabemos a qué atenernos. No hacía falta hacer esto de la carta de la UNCLOS, porque le perjudica en algunos intereses que ellos tienen. Eso te recuerda al Capitán Barbosa en Piratas del Caribe, la primera, cuando eran las vagas directrices, que era el famoso código aquel de los piratas. Claro, pero esto en realidad siempre es más o menos lo mismo. Yo que tengo suficiente capacidad como para darte un leñazo y dejarte tieso, hombre, pues no voy a aceptar que tus condiciones sean mejores que las mías. Pero estamos todos de acuerdo en que debemos ser buenos, la política internacional, llevarnos bien, pero en el fondo siempre late en estos países más fuertes esta impresión, es decir, yo no tengo que pasar por ahí porque yo tengo fuerza. Esto está relacionado con una cosa que ya hemos discutido aquí en esta tertulia y que es importante. Es que China se está expandiendo, tiene una cierta vocación imperial, la llames como la llames, que tiene cierto sentido por la población, territorio, etcétera, etcétera. Pero ya hemos comentado en algún caso que una de las debilidades que tiene China es que aliados no apenas tiene. Y claro, intereses económicos sí, y eso está muy bien y ayuda muchísimo, como hemos hablado en el caso de Taiwán, pero hay aliados continuos no sabe hacérselos. Y no parece que por ahora no sabe hacérselos. Pero es muy reciente, es de Xi Jinping, porque incluso la idea de la ruta de la seda y las inversiones que empezaron en 2013 en el ASEAN, si lo hubieran llevado hasta el final, se hubieran ganado a la región de largo. Posiblemente. Porque habrían ayudado al crecimiento económico de la región de forma salían todos muy ganando. importante. Ellos conseguían cortocircuitar el cuello de botella del estrecho de Malaca, saldrían todos ganando con la mejora de conectividad, que es lo que es la ruta de la seda en el fondo, y no habría ningún problema. ¿Qué necesidad tienen 5 o 6 años después de meterse en estos conflictos
con lo que son uno de sus mercados naturales por excelencia, que es el ASEAN 5, que es que no son ni 2, ni 3, ni 4 millones de habitantes. Estamos hablando de un segmento de población, no tengo los números en la cabeza, pero más de 300 millones seguro que sí. En Indonesia llama más de 200. O sea, estamos hablando de casi 400 millones. Estamos hablando de un mercado enorme que cuando vaya a coger velocidad realmente de cruceros va a ser el destino preferencial de los productos chinos. Entonces es que no se entiende bien qué necesidad tiene de andar presionando. Yo creo que es una necesidad puramente geopolítica. Ellos han entendido que es que la teoría de las islas, de los arcos de islas, tiene mucho sentido, que los Estados Unidos pueden perjudicarles, claro, y cerrándoles además el acceso a los mercados internacionales si se produjera un gran conflicto. Y por eso tomaron, yo creo, la decisión de, en los islotes correspondientes, sí, ahí voy a poner una base, destacamentos. Y además, haciéndome dueño de esos destacamentos, pues en fin, anchas Castilla. Lo que pasa es que luego, a mí me encanta del mundo cómo la gente justifica todos tipos de historias. Es que resulta que en la dinastía Qing, no se sabe en qué año, sí, pues sí, del imperio llegaba hasta aquellos lugares. Eso me suena, vale, pues nos parece estupendo. Cuando hablábamos de Iván el Terrible, que tenía parentesco con los emperadores romanos. Pues pero ese tipo de... La misma historia. Sí, sí. Claro, pero ese tipo de legitimidad es muy habitual. Es la misma. Pues yo tengo legitimidad, se lo voy a buscar. Pero esto es lo de siempre, si pasa en cualquier... tenemos episodios, en fin, en grandes cantidades. Pero de cualquier forma, el problema es que mientras que, por ejemplo, esto lo comentábamos me parece la semana pasada, mientras que alrededor de Taiwán las conversaciones entre el ejército chino y el ejército estadounidense deben ser bastante fluidas, sí, en el sentido de, oye, ha pasado esto, vale, pero ya te lo controlo yo, tiene línea directa, no te preocupes. Sí. Sin embargo, ahora hay aquí muchos elementos dispersos, muchos intereses que pueden producir problemas. Sí. Porque te sale un barco chino a soltarte chorros de agua y, oye, tienes a un tipo en una metralleta que le puede dar por disparar. Que es que no lo puedes evitar. Yo me acuerdo un caso infausto que ocurrió cerca de un cuartel de la Armada, cerca de mi casa, cuando se hacían guardias en las garitas. El chico se aburría, empezó a apuntar a la gente, se le disparó el CEDME y mató a una señora. Pues estas cosas pasan, lamentablemente. Estas cosas pasan. En estos accidentes, cuando no hay interlocución, puede producirse un escalamiento rápido. Ahí sí que hay escalada. Cuando los provocas... No escalamiento que se tiene en la bomba atómica, pero puede producir un conflicto muy importante entre los países. Cuando los provocas y los vas buscando, pues puede acabar pasando un accidente no deseado. Y en Filipinas la gente está bastante caliente, porque las manifestaciones son bastante regulares, protestando precisamente por este expansionismo. La última cuestión sobre Filipinas, tener en cuenta que ahora vienen elecciones presidenciales en Filipinas, o sea que este tema va a ser importantísimo en las elecciones y posiblemente quien lo lleve, lo encabece, tendrá probabilidades de ganar. O sea que está la cosa... Yo voto por Pacquiao. Hombre, puesto a dar guantazos, yo creo que sí, ¿no? Tú imagínate en una gran cumbre internacional. Se acabó. Entonces, bueno, vale, tranquilo. Tú tranquilo. Bueno, vámonos a pasar, vamos a dar por felicitada la tertulia y vamos a pasar a hablar de la referencia bibliográfica de la semana. La referencia de esta semana no es exactamente geopolítica. Es verdad que a mí me ha pillado el toro, me tocaba a mí presentar libro, y el único libro que me he leído esta semana es un libro que me propuso. Ayer hicimos una conferencia online con la gente de Value School, con Luis Alberto, y el libro que me había propuesto era Factfulness, que es un libro interesante. Yo creo que puede tener interés comentarlo brevemente y recomendarlo. La lectura es una lectura muy sencilla, muy fácil, porque es un libro que tiene una virtud. Vamos a ponerlo aquí. No lo vamos a poner, pues no se va a ver. Luego saco un cartelito. Tiene una virtud este libro, y la virtud que tiene es que es, o intenta ser, una cura contra la percepción equivocada de cuál es la realidad, que está muy generalizada. Y está muy generalizada en muchos aspectos diversos. Por ejemplo, yo ayer comentaba especialmente la percepción que tenemos de cómo evoluciona el mundo musulmán. Y los prejuicios que la gente puede tener en términos, podríamos decir incluso de xenofobia, acerca de la evolución que pueden tener países que culturalmente son diferentes a los nuestros.
Por ejemplo, el caso de, en el libro este, Roller lo hace muy bien, él hace encuestas y entonces pregunta a la gente, ¿usted qué opina? ¿Cree usted que las niñas están más o menos escolarizadas en este tipo de países? ¿Se escolarizan más, menos? Entonces la gente dice, no, que la mujer en este tipo de sociedad patriarcal pues claramente está preterida, y entonces él va demostrando que entre públicos que no tienen mucho conocimiento o no están muy informados, pero también entre públicos universitarios y gente que está muy informada, los sesgos cognitivos y de comprensión que nosotros tenemos instalados, por así decirlo, vienen de serie, pues nos llevan a dar respuestas equivocadas. Claro. Entonces, suele ser mucho más importante para el progreso de todas estas cuestiones sociológicas el crecimiento económico que otras consideraciones. Y entonces él va demostrando con encuestas, con datos, fíjese usted, pues resulta que a medida que crece el PIB, pues en los países las niñas están escolarizadas cada vez más años en cualquier tipo de cultura. Fíjese, qué sorpresa, ¿verdad? Y entonces va introduciendo datos de este tipo. Entonces, lo que hace en el libro, que tiene cierta diversión, es coger esos sesgos cognitivos, pone una lista de ellos y va dando pautas o criterios para tratar de evitarlos y tener una visión más sólida o más segura de lo que ocurre en la realidad. Y dice, el instinto de la separación. Es cierto que en todo momento y lugar los grupos sociales tienen a los otros por una cosa distinta. Entonces, aquellos son otra cosa, pero nosotros somos la pera limonera. Y esto ocurre con poblaciones muy distantes, pero también con poblaciones muy cercanas. Sí. Los nuestros son gente comprensible y gente civilizada, y los otros, pues vaya usted a saber. Y nosotros somos distintos y los demás... Todos iguales. A saber. De que son muy lejos, en 2 pueblos de Castilla pasa eso. Sí, o sea, Vamos, es que de estas cosas, anda que no me he encontrado yo con casos de, en esta piel de toro nuestra, es que nosotros somos diferentes. Y yo decía, no sé en qué sentido, genéticamente, o sea, tenéis algún tipo de... No, entonces la gente se alarma. Me dice, a ver, estoy cometiendo un pecado de... Es que estás pidiéndoles que expliquen las cosas. Claro, ser. yo me acuerdo una vez que me espetaron, no, es que tengo RH negativo. Y yo dije, yo también. Entonces me miraron como aquí existe algo raro. Le dije, es más, tengo una enfermedad que es endémica de la península ibérica, o sea, que si vamos a hablar de antigüedad de Atapuerca seguro, de Atapuerca. Claro. Entonces dice, el instinto de la negatividad, que es muy habitual, de las cosas van a ir horriblemente mal, que por ejemplo en estas cuestiones de geopolítica es muy habitual. Es decir, el mundo está espantoso y en cualquier momento surgirá un conflicto que nos devastará. Y acabaremos todos, y que produce el morbo también alrededor de temas como Ucrania, como el Mar del Sur de la China, de Taiwán. En cualquier momento se van a liar a tiros. Es improbable que se líen a tiros, y lo que observamos, por ejemplo, en el caso de Ucrania, es que cuando estuvieron al borde, porque se empezaron a tirar con armamento pesado, se lo repensaron. Pararon. Claro. Si es que... Nicolai, que estamos tirando bombas de verdad. Ya, sí, vamos a llamar al jefe, que a lo mejor esto no es lo que debería. Mira a ver si tenéis unas bengalas. No es buena idea, a lo mejor no es buena idea. El instinto del miedo. La gente, cuando está en una situación que le atemoriza o que le produce incertidumbre, toma decisiones equivocadas y trata de ver siempre lo que es más amenazante, porque al fin y al cabo estamos acostumbrados a ir tratando de sobrevivir, y así pues, va desgranando determinados sesgos que nosotros tenemos, y al final de cada capítulo va dando consejos de cómo evitarlo. Y dice, claro, ten cuidado con las comparaciones de las medias. Cuando coges una serie, unos valores, y dice la media de esta y la media del otro, dice, bueno, ¿y cuáles son los rangos en los cuales se mueve la media? ¿Cuál es la dispersión de datos, por ejemplo? Sí. Que es algo que alguien que no esté acostumbrado a hablar de varianzas, y la mediana, pues y la mediana no se mete. Ten cuidado con las comparaciones de los extremos, a las cuales somos tan dados. Sí. Es que resulta que existe un 1% que vive en la más absoluta miseria. Bueno, y el 80% restante del medio, ¿no? Porque eso es donde viven. Eso es como, no, bueno. Entonces, cuando empezamos a tener estos sesgos, efectivamente tenemos una percepción equivocada de lo que sucede. Cuando mencionabas lo de las mujeres en las sociedades musulmanas, yo tengo unos recuerdos, además, de decir, Dios mío de mi vida, porque yo no dudo que estén sometidas a un régimen familiar que no tiene nada que ver con los occidentales y que no haya problemas de represión, pero si ves cómo salen a comprar por los zocos... Desatadas, ¿quieres decir o qué? Vamos, no quisiera yo estar en el pellejo de esos pobres vendedores, pero en la vida, pero vamos, porque es que regatean, pero como auténticas fieras, y les
les ponen la tienda patas arriba para llevarse un trozo de tela. O sea, no os podéis imaginar cómo... No, bueno, pero quiero decir, nosotros... Cómo se manejan en la plaza pública. Nosotros vemos aquí en la universidad, y de forma creciente, cada vez más alumnas que vienen con el chador y que están recibiendo una formación universitaria. Y eso entiendo que es porque sus padres quieren que la tengan, ¿no? Hace un rato me ha corregido una chica en clase una derivada, o sea, con eso lo digo. No, pero quiero decir que este tipo de sesgos que se corrigen yendo a las estadísticas y tratando con ciertos consejos, por ejemplo, que da Hans Rosling, tratando de comprender mejor cuál es la situación. Os pongo un caso con datos, porque salían estos días. Resulta que en Irán las mujeres tienen de media 1,6 hijos. En un país teocrático gobernado por los ayatolás tienen menos hijos por mujer que en España. Que en España. Punto. No, claro. O sea, otro no día, utilizan métodos anticonceptivos. Otro día que no sea... Estamos en el infantil todavía. Un día en los adultos cuento lo que hacen los iraníes en Turquía cuando pasan la frontera. No cuentes nada. Qué vergüenza. Pero pasan la frontera, vuelven... Y esto, yo creo que además esto es importante. Es verdad que cuando uno va estudiando con información cuantitativa cómo está la situación en el mundo, se da cuenta del enorme progreso en todos los órdenes que se ha vivido en el mundo, especialmente desde hace 20 años con la globalización. La reducción tan tremenda, por ejemplo, de la pobreza, de la pobreza se hubiera bajado tan grande de los ingresos medios, a pesar de que existe esa dispersión que se observa en términos de lo que pasa es que concentración de riqueza. Hay barrios del mundo en los cuales esos barrios han empeorado, son unos pocos, pero son unos barrios que tienen una gran repercusión mediática global. O sea, hay barrios en Pensilvania que efectivamente, ciudades que han salido perjudicadas, tienen una gran repercusión global, pero representan un porcentaje bajísimo de la población. Aunque esto, obviamente, no nos debe hacer olvidar que queda todavía mucha tela que cortar y mucho que mejorar. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el libro de Rosling es un libro interesante que se lee además muy fácilmente, pues está lleno de anécdotas divertidísimas, porque el señor tuvo una vida absolutamente apasionante. Entonces, los ejemplos que él va poniendo constantemente, era un médico joven de Suecia que luego se marcha a trabajar en África, en países muy pobres, entonces adquiere un conocimiento tremendo y cuando empieza a hacerse famoso con sus charlas TED explicando estas cosas, acaba accediendo a todos los grandes popes de la economía mundial, incluso hablando en Davos y en sitios así, y entonces todas las anécdotas que cuenta son desternillantes. Bueno, cuenta, por solamente destripar una pequeña parte, cuenta que un día, a punto de entrar en una sala de estas de conferencias TED, tenía al lado a Al Gore. Entonces Al Gore le decía, pero entonces ¿tú qué estás explicando? Y él, pues que las cosas están mejor de lo que parece. Y dijo, no puedes decir eso. Porque con el cambio climático la gente hay que meterle un miedo que te cagas para que hagan lo que nosotros queremos. Y el otro decía, no, pero ¿cómo dice usted eso? Dice, yo le admiro mucho al señor Al Gore, ha conseguido cosas muy buenas, pero tú no le admiras nada, saliste allí diciendo, este tipo es un vendecabras. Y el otro, que no, que mira que te convenzo. Y el otro, que no, que yo voy a decir lo que digo. Que no me convences. Entonces la verdad es que es un libro divertido y muy interesante. Lo vais a pasar muy bien. Yo me lo leí en 3 horas y media, algo así, a toda velocidad, porque es súper divertido. Y ahora vamos con nuestra sección favorita, sino la segunda, vamos a decir así, que es la que trata de los mirlos blancos. Y los mirlos blancos, porque son varios mirlos blancos. Son un par de mirlos. Unos cuantos es de lo que nos va a hablar Jorge para acabar la tertulia. Una querencia por los mirlos blancos rusos, además. Es que hay muchos. Rusia tiene mucho terreno para generar mirlos blancos. Da para mucho. Pero de cualquier forma, yo creo que la semana que viene prometí yo lo de Frank Capra, lo del director de cine. Muy bien. Voy a tratar, porque la biografía es muy interesante. Entonces voy a tratar, voy a pasarme por ahí por su casa diciendo, bueno, fíjate, ahí hay una gotera y me la llevo. Y el próximo día hablo de eso. Pues vamos a hablar de los mirlos blancos rusos en lo que se puede considerar el tercer descubrimiento europeo de América. Como sabéis, ya se ha probado que los vikingos descubrieron América, pero no aguantaron mucho tiempo. Se vivía peor allí que en Islandia, ¿sabéis? Se volvieron. No está probado. Los españoles descubrimos América, nos quedamos. Pero el tercer descubrimiento es el de los rusos, que desde San Petersburgo llegan a Alaska, que es así como, es muy fácil de decir, ¿no? Pero andando.
Eso, andando. Échate al mar sin saber a dónde vas. Andando sabes que puedes volver. Pero No, ellos no sabían que pudieran volver. Hay que tenerlo presente. Y además, cuando tenían que hacer una cosa, tenían que pedir permiso a San Petersburgo. Eso sí que era complicado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Te vas allá andando y se lo explicas al jefe? Pues casi que no hacemos nada. Casi no. Impresionante. Entonces, estos señores son los que llegaron a América por Alaska cuando no se sabía qué es lo que había allí, por esa parte, ¿eh? O sea, es que, igual que Colón no sabía muy bien dónde iba, estos tampoco sabían a dónde iban, si se iban a encantar con el polo o si Asia continuaba hasta no sé dónde. Bueno, Bering ya había visto cuando descubrió su estrecho, tampoco lo hizo muy bien, ya os lo hemos explicado una vez, que ahí había que había un espacio entre Asia y una cosa que era América, evidentemente, pero no llegó hasta allí. Entonces, la etapa rusa en América tiene dos nombres fundamentales, que es una etapa de descubrimiento y una etapa de colonización. La de descubrimiento está unida al comerciante Selijov, de un comerciante ruso que se instaló en Ojotsk. Como todos hay que tener en cuenta que los españoles íbamos a América por el dorado, los rusos iban a América y a cualquier sitio por las pieles, fundamentalmente, que era el negocio. Con el frío que hace. Las pieles eran estupendas, se vendían de maravilla. El dinero que hizo pasta. Astronauta con eso, con las pieles. Entonces él se fue allí a Ojotsk y desde allí, con sus barcos, él creó una compañía comercial por su cuenta y riesgo, luego os contaré más cosas, y en el 83 llegó a la isla de Kodiak, que es parte del territorio americano, que está enfrente de Alaska. En el 83. En 1783. Por medio de todo esto está la Revolución Francesa, pero no se enteraron mucho. No llegaba Reuters allí. Estaba muy lejos. Entonces, desde allí hizo bastantes expediciones de exploración por toda la costa americana, vio que efectivamente el territorio era propicio para las pieles. De paso, convenció, comillas, a los indígenas de las Kodiak que trabajasen voluntariamente para él. Luego ha habido diversas versiones. Ha habido diversas versiones sobre eso. Y lo mismo hacía con los aleutianos, que son los habitantes de las Aleutianas. Pero el hombre tenía una visión de negocio muy amplia y entonces lo que quería era conseguir un monopolio comercial como los ingleses, franceses, españoles, y se fue para San Petersburgo. Ese es el problema, que tardaba, ni te cuento, hasta llegar allí. Llegaré cansado y todo. Entonces le planteó a la zarina, a Catalina la Grande, que le concediese un préstamo y un monopolio. Y la zarina dijo que ni hablar, que la navegación estaba muy bien, que el comercio estaba muy bien, pero que no daba ni un rublo y que de monopolio nada, que eso acababa siempre mal. Que luego os queréis independizar. Que luego os queréis independizar Entonces Selijov se volvió para Ojotsk y emprendió varias operaciones comerciales más, todas ellas muy provechosas, pero él tenía en mente colonizar por lo menos una parte de América. Había incluso convencido al patriarca de San Petersburgo, que mandó para allá una misión para extender la fe rusa y la cultura rusa y el territorio ruso. Así como no convenció a la zarina no la convenció de que le diese al patriarca, sí que lo convenció, y le mandó para allá unos cuantos sacerdotes. Vaya. Era barato, lo del patriarca era barato. Exacto, lo de la zarina era harina de otro costal. Entonces, para la colonización él no tenía tiempo, estaban las empresas comerciales, y encontró a otro comerciante, Alejandro Baranov, que acababa de perder todo lo que tenía, el cargamento, en un ataque de los nativos de por ahí, y entonces lo convenció. Eso era lo habitual. Sí, claro. Tú que estás desesperado. ¿Qué te parece si te dedicas a colonizar a partir de la isla de Kodiak todo lo que puedas y lo incorporas a Rusia, y a ver si mientras tanto convencemos a San Petersburgo de que esto lo declare en territorio ruso, nos manden unos cuantos barcos, bastantes colonos, mercaderes, artesanos, etcétera. Y entonces el monopolio sí que va a funcionar. Exactamente. Pues bueno, Baranov se fue para allá, empezó a colonizar en la isla de Kodiak, construyó un fuerte. Los indígenas de allá se lo miraron muy mal y tuvieron más de... Lo de la vida de Baranov fue una continua guerra. Porque lógicamente el sistema ruso consistía en intentar controlar una zona y convencer a los indígenas que tenían que pagar un tributo porque ya eran súbditos del zar. Y el tributo consistía en pieles.
Con lo cual el sistema consistía: yo te convenzo de que tú eres súbdito del zar y me tienes que dar a mí las pieles que yo se las envío al zar. Luego las pieles iban donde iban, ¿no? Y además era un convencimiento racional el que hacía. Sí, evidentemente. Un diálogo, una asamblea. Os podéis imaginar que había esos métodos. Que la acaba convenciendo. Realmente me conviene ser ruso. Exactamente. Bueno, pues con este procedimiento se instaló allí. Como no conseguí convencerlos del todo, hubo bastantes escaramuzas con muchos muertos por todos los lados. Al fuerte lo quemaron una vez, lo volvieron a levantar, etcétera, etcétera. Desde allí pasó a un asentamiento en la isla de Sitka, que está prácticamente al lado de la costa de Alaska, y que además tiene la ventaja de que controla el tráfico marítimo, porque el hombre, el Baranov, que era listo, se dio cuenta que empezaban a aparecer por ahí ingleses, norteamericanos. Incluso tuvo noticias de que los españoles estaban bastante más abajo, pero estaban por ahí diciendo esto la espina llegó, esto es peligroso. llegó bastante arriba, no sé si ya llegó a no, porque de luego hay un puerto de Alaska que se llama Puerto Valdés. La espina, como estuvo por todas partes, ese que pero hay un Puerto Valdés en Alaska, o sea, seguro que años antes había estado por ahí el capitán Cook, que murió allí también, por cierto, y lo recibieron bastante bien en todas las exposiciones que hizo el capitán Cook. Bueno, pues empezó a mandar a intentar colonizar algunas zonas de Alaska, envió expediciones continuamente, no paraba. Mientras tanto, en el 95 se murió de repente Selihoff. Entonces la compañía de Selihoff quedó en manos de su mujer, de su viuda y algunos socios más, pero Baranov, digamos, iba por su cuenta, en parte porque no tenía otra solución. No le enviaban dinero, no le enviaban vituallas, no le enviaban nada. Y el hombre, con todo y con eso se puso prácticamente llegó hasta California en las exploraciones que mandó. Luego, en el 1796 murió la zarina y el nuevo zar, que era Pablo, parece que lo convencieron de que era bueno eso, de que aquello fuese territorio ruso, y sobre todo le convencieron de preparar una compañía ruso-americana con el monopolio del comercio. Pero de eso Baranov no se enteró hasta varios años después. El acuerdo, cuando llegó el correo. El acuerdo de la compañía fue de 1799 y a él le asignaron una serie de acciones porque como estaba ya, algo tenía que hacer. Pero hasta 3 años después no se enteró. No se enteró el hombre. Llegó el correo del zar, claro. Y cuando llega el correo del zar se entera de eso y que le habían nombrado administrador jefe de todo. Otros 3 millones de metros cuadrados más o menos, como el mar de su por allí, ¿Cómo es de grande? Muy grande, todo. Con aquello, porque el dinero no le mandaron. Hay que tener claro. Y apenas colonos tampoco. O sea, tú mandas, chaval. Iba a decir esto es España, pero no es Rusia. No, muy parecido. En eso no. Decía Julián María. Nos parecimos en eso. Pero el hombre era tan recio como solo ser los rusos en esas circunstancias. Y siguió mandando expediciones. Incluso entró en contacto con un cacique indígena en Hawái, con la intención de incorporar a Hawái a Rusia. Lo que pasa es que no fue él a Hawái, sino que mandó a un segundo que lo hizo muy mal y consiguió enemistarse con las tribus de Hawái. Que si quieres que algo salga bien, tienes que hacerlo. No puede conseguir. Entonces el hombre, conforme pasaban los años, pensaba que mientras tanto en Europa está la Revolución Francesa, la época de Napoleón, las guerras napoleónicas, y Baranov colonizando, colonos aquí, artesanos allá, construyes un fuente, haces una canoa para ir a no sé dónde porque no tengo barco. Bueno, todo así. Y mientras tanto, claro, el otro problema que tenía es que cuando conseguía pieles, hasta llevarlas a San Petersburgo, imagínate. Además él se daba cuenta que los ingleses y los americanos cogían el barco, cargaban las pilas y enseguida la vendían. Claro. O sea que la cosa se ponía muy difícil. Y ya, pues a partir del año 1810 más o menos empezó a solicitar el relevo, porque decías que yo soy muy mayor, soy muy viejo. Entonces a Petersburgo le dijeron, vale, te mandamos el relevo. Le mandaron 2 relevos, pero se murieron por el camino. De enfermedad, del viaje, etc. Y Baranov decía, vale, ya sigo. Me quedo aquí. A ver cuándo inventan internet. Y en esas duró hasta el año 1817, en que efectivamente le llegó un relevo. Y el hombre, bueno, pues le tocaba volver a San Petersburgo, no le apetecía mucho, porque decía, joder, qué frío, qué mal se veía. Y entonces se fue hacia las Indias holandesas, en los trópicos. Lo que pasa es que afortunadamente contrajo las fibras y se murió en 1800.
19. Desafortunadamente, afortunadamente, ya como diciendo, basta ya, donde hay una enfermedad. El hombre parece que tenía en mente retirarse de mayor a Hawái, donde se había hecho amigo de un par de caciques, que era un sitio así tranquilo y caluroso, pero no. Yo soy de nacido él también. Sí, no lo consiguió. Pero buena parte de la huella rusa en todas aquellas zonas, que ya sabéis, al final los rusos se lo vendieron a los norteamericanos sencillamente porque en términos logísticos aquello era imposible de mantener. Buena parte de la huella rusa eso es debida a la presencia de Baranov, concretamente. Él fue el que lo hizo todo. Qué aventuras, madre. Bueno, Baranov. Sería mi familia rusa. Sí, seguramente. Oscar Baranov. No me pegues. Bueno, pues llegamos al momento de vosotros, los espectadores. Si queréis hacer preguntas sobre las cuestiones que hemos visto, es verdad que hoy nos hemos alargado. Yo ya no soy consciente de cuánto pasa el tiempo. O sea, nos ponemos aquí a rajar. Está pasado hora y media, oye, tan ricamente. Nos ha faltado un poquito de vinito y un poquito unas bebidas espirituosas para las Navidades. Pero bueno, si queréis hacer cualquier tipo de pregunta y podemos responderla, estamos en capacidad de responderla, pues oye, encantados de hacerlo. This is not television, this is real life. A ver, Lucas X nos pregunta, ¿Alemania va a echarse para atrás con lo de cerrar centrales nucleares? Hombre, con el gobierno que está ahora, ¿no? El gobierno que está ahora seguramente lo que dirá es que, mire usted, los verdes... Lo que quieren es cerrarlas, transición energética. Ten en cuenta que es una decisión personal de Angela Merkel, con la cual muchos alemanes no estaban de acuerdo y fue a raíz de Fukushima. O sea, es un proceso que viene de largo y que apoya el SPD y, por supuesto, los verdes. O sea, que yo creo que esto... y sobre todo por una cosa, una vez cerradas... Si estuviesen abiertas se podrían replantearse no cerrarlas, pero una vez cerradas, reabrirlas políticamente es muy difícil. Ya, pero los japoneses... Están por abrir las que cerraron. Sí, pero... Están por abrir 33. Pero es una cosa que algún día trataremos. La innovación tecnológica alemana en el sector de las renovables es muy potente y han hecho desde hace muchísimos años. Yo no estoy hablando de 5 o 6 años, sino de hace décadas han hecho una apuesta fortísima para el desarrollo de la ingeniería de renovables. O sea que no creo que estén en condiciones de... Otra cosa es que a lo mejor en lugar del 22 sea el 24 por un problema puntual o porque y están cerrando el carbón. O sea que a lo mejor este plan que se han trazado ahora sea demasiado ambicioso, pero que van a cerrar seguro. El otro día estaba viendo el reactor de fusión nuclear que tienen en el Instituto Max Planck. ¡Wow! Es una cosa espectacular. Si eso acabara funcionando, sería un verdadero éxito. Pero es que han creado lo que es el reactor, tiene la forma de los campos electromagnéticos que se producen dentro. Y entonces antes los hacían en forma de un toro, es decir, un donut, y ahora es una cosa amorfa y pues, es espectacular. Parece un edificio de Frank Gehry. A ver, que ahora vienen las preguntas fáciles. Aquí les va a hacer pregunta fácil. ¿Creen que el Reino Unido se atreverá a reventar el protocolo de Irlanda? Hombre, yo creo que Boris es capaz de cometer cualquier tipo de error. Sí. Entonces sí, podría pasar. Lo de Boris, que es capaz de cualquier disparate. Ahora, no les convendría, porque la reacción de Europa sería fuerte. Es lo que se estaba poniendo sobre la mesa. Los europeos están enfadados. En lo que... Vamos a ver, pero hablo de memoria, tendría que consultarlo, pero sí que recuerdo haber leído recientemente que se ha parado todo, las negociaciones y todo, hasta el año que viene. O sea que de momento no van a tocar mucho ni unos ni otros. Otra cosa es que se peguen por lo de los pesqueros en el canal, pero desde luego el tema Brexit, Irlanda del Norte, no se toca hasta después de Navidades. O sea que eso no parece que vaya a ocurrir a corto plazo y también leí que Boris ha recibido muchísimas presiones de Estados Unidos para que deje en paz el acuerdo. A ver, que aquí la gente se pone a comentar muchas cosas y depende, me pierdo las preguntas. Emiliano Jiménez pregunta, ¿la OTAN es una alianza creíble en la crisis ucraniana? Los Estados Unidos son creíbles en la crisis ucraniana. A ver, la OTAN es creíble, pero la OTAN no tiene compromisos en Ucrania. No. Claro. Entonces, claro, en ese sentido, claro, por eso es muy cierto. llamativo que la reunión de ayer de la OTAN fue en Lituania. Es decir, el compromiso es con los bálticos. Sí, con los bálticos. No es el compromiso con Ucrania. Con Ucrania lo único que tenemos es, digamos, un acuerdo de buena vecindad que tiene la Unión Europea, pero no tenemos compromiso de la OTAN de defensa. Pero el problema es con los bálticos. Por eso, a mí sobre todo me preocupa cuando dice Putin que un acercamiento de tropas de la OTAN hacia las fronteras de Rusia
los 3 países bálticos tienen fronteras con Rusia. Sí. Y la OTAN no puede desplegar tropas en Ucrania, pero sí puede desplegarlas, y de hecho están desplegadas en los países bálticos. Entonces, con Putin, como nunca se sabe, pues es extremadamente inteligente. Además, nunca allí... sabes a qué se está refiriendo, pero donde está la OTAN nerviosa realmente no es con Ucrania. La OTAN está muy nerviosa con los bálticos, porque con los bálticos, en un día, los rusos han llegado a los puertos. Y porque ya los han perdido. Además vamos en camino de que sea Rusia la que llegue a las fronteras de la OTAN con el acuerdo con Bielorrusia. Claro. Al final, si al final se llega a una especie de acuerdo, fusión, llámalo como quieras, Rusia-Bielorrusia, ya estamos allí. Ya estamos allí. Y entonces el follón ya estaría montado. Entonces... A ver, nos pregunta Carlos Ruiz, ¿permitirá China la caída de Evergrande y el resto de inmobiliarias chinas? Vamos a ver, el problema de Evergrande es que lo está dejando caer poco a poco. Lo dejará caer de golpe, parece que no. Y el problema es que se están sumando candidatos. O sea, el candidato último es Caixa, no la Caixa española, sino Caixa con K, K-I-S-A. Que ayer había noticias en Reuters precisamente sobre cómo está impagando su deuda y cómo trata de rodarla hacia el futuro. Entonces, el problema es que todo el sistema inmobiliario chino está planteando un problema bastante gordo para las autoridades, que hasta ahora no parecían tener un plan para enfrentarse a esa desescalada o al redimensionamiento de todo el sector inmobiliario. Es que no creo... En algún caso, el gobierno chino vino a decir que Evergrande pesaba demasiado sobre el PIB como para rescatarla entera, es lo que dice Ángel. Entonces, ir rescatando algunas partes, dejando que caigan otras, es casi seguro que al dueño de Evergrande le van a obligar a gastarse hasta el último yuan personal que tenga en el rescate de parte de la empresa y a los demás también, porque la alternativa está muy clara, y luego intentarán elegir dónde ponen su apoyo, pero no va a rescatar. Yo creo que rescatarlo entero no. Voladura controlada. Sí. A lo mejor en algún momento determinado lo que pueden hacer es rescatar una parte para que no se deteriore el proceso, no sea demasiado rápido. Ahora os damos dinero para que paguéis estas deudas, pero las siguientes, que son un goteo, son vuestras y quizá no las paguéis. Rescatarán a los afectados, es decir, a los proveedores de Evergrande y a las familias afectadas. Sobre todo las familias. No un rescate, sino algún tipo de suavización de las condiciones, pero a la compañía como tal, es lo que decís, irán por segmentos, poco a poco, colocando, descolocando, y el que va a pagar el pato va a ser el CEO, que seguro le van a dejar en la indigencia. Y el contribuyente, así, o sea, que también los hay. También. Sí, también los hay. Pregunta Juan Simón. Esta es una pregunta que sale mucho en las clases, una pregunta sobre la inflación. Si la inflación es un fenómeno monetario, ¿por qué dicen que si sube el precio de la energía aumentará la inflación? Vamos a ver, la inflación puede ser un fenómeno que venga a través de la demanda o a través de la oferta. O sea, usted imagínese la X de oferta y demanda, entonces si la demanda sube, pues suben los precios, y si la oferta se retira, se contrae, pues también suben los precios. Y esto es lo que está pasando ahora, es decir, aumentan los costes energéticos, que son costes de producción, entonces las empresas dejan de producir. Y además hemos hablado de esto en la tertulia, empresas que literalmente reducen su producción un 20%, un 30% o toda la producción. Entonces esa reducción de la producción es la que genera la escasez que lleva al incremento de los precios. Podría entenderlo usted desde otro punto de vista. La inflación es algo que medimos, y medimos de una determinada forma. Y dentro de esa inflación lo que se intenta es meter todos los precios en un solo guarismo, en un solo dato, en una sola cifra. Y dentro de esa cifra están también contenidos los productos energéticos, que lógicamente influyen mucho. Influyen muchísimo. Otra cuestión es el hecho de que cuando la inflación viene por la demanda, pues pueda ser alimentada con incrementos de masa monetaria. Es decir, si yo aumento la masa monetaria y cae en el bolsillo de una cantidad muy importante de ciudadanos y estos van a gastarlo a los mercados, entonces subirán los precios. O sea, que no crea que en todo momento y en todo lugar, como decía Milton Friedman, la inflación es un fenómeno monetario. La inflación es un fenómeno monetario cuando este es el origen de su crecimiento. Pero pueden surgir crecimientos de precios porque aumenta la demanda, no por un fenómeno monetario, sino, por ejemplo, porque hay una pandemia, nos hemos ahorrado todo el dinero que hubiéramos gastado durante 6 meses y de repente vamos todos a gastar al mismo tiempo en una circunstancia que la oferta no puede crecer. Y entonces ahí va a haber inflación. ¿Eso es una inflación generada por un fenómeno monetario?
O sea, las afirmaciones muy llamativas que se hacen generalmente para enfatizar un aspecto en concreto de lo que sucede en la realidad tienen de malo que si no son matizadas las puedes tomar como si fueran soluciones permanentes o explicaciones permanentes. Explicaciones únicas, que es lo malo. Y entonces Milton Friedman seguramente soltó esa frase en una circunstancia muy concreta para explicar lo que él había observado y había luego publicado en su famosa historia de la historia monetaria de los Estados Unidos, que publicó con Anna Schwartz. Entonces, sí, el ladrillo. Sí, es un ladrillo importante, pero porque él había observado que el fenómeno monetario está detrás de muchos episodios de inflación. Yo creo que hasta ahí podemos leer. Guido Raúl Villar Carpio nos pregunta una cosa, dice, ¿qué piensan sobre el debate de Estados Unidos sobre la deuda? ¿Será buena idea cambiar los dólares por euros? Yo no voy a darte un consejo de que cambies dólares por euros. En cuanto al debate de la deuda, es el debate del techo de deuda. Sí. Y ese debate se va a acabar pronto porque como necesitan que el Estado siga funcionando, seguirán subiendo y los republicanos no son... Es un teatrillo, todos los años es el mismo teatrillo. Es el mismo teatrillo. Se pelean, tal, no sé qué, pero al final llevan siempre o acaban siempre más o menos en lo mismo. Dejadme que observe a ver si tenemos alguna otra pregunta así que sea interesante. Dice Lucas Gix, yo no sé si esto lo vamos a poder responder, Lucas. Ya que hablaste de submarinos y ya que hay tantos países interesados en tener más submarinos, ¿hay países interesados en los S-80 españoles? Yo no lo sé. ¿Y qué nos parecen esos submarinos? Yo no soy un experto en armamento. Yo soy de tierra adentro. O sea, yo puedo prometer que me voy a empezar a instruir en estas cosas porque veo que realmente tiene mucho interés. Pero no tengo ni idea. Pero yo no soy ahora mismo... No. Y Google Account... Bueno, no sé vaya nombre te has puesto. Dice, ¿qué pasaría si la Argentina y Brasil consiguen la bomba atómica? ¿Estás pensando en tirárselas, que se las tirarían entre sí? Porque... Por favor. Esperemos que no. O sea, ¿para qué quieren ambas tener la bomba atómica? ¿Qué función tendría dentro de su política exterior? Y sobre todo que nadie que yo recuerde ha expresado, ni en Brasil ni en Argentina, el deseo o la intención de buscar la bomba atómica. Entonces, que nadie, ningún partido político, no me refiero a personas concretas, a dirigentes. Por tanto, lo que hay que pensar es que el crecimiento económico de una buena parte de Brasil y de una buena parte de Argentina es en cierto modo común. Es decir, la región que conforman desde el Río de Janeiro hasta Buenos Aires, incluyendo el gran... Uruguay y Río de la Plata. El Río de la Plata, el Gran Montevideo, toda esa región es una región que tiene que crecer económicamente de forma común, porque los intercambios más cercanos los tienen. Si hubiera una mejor comunicación en términos de infraestructuras, evidentemente eso beneficiaría mucho a todos los países de la zona. Y ese es el objetivo, yo creo, en el que deben de fijarse hacia el futuro. Y lo que debería en realidad estar, de lo que se debería estar hablando por parte de los políticos. Y lo que me estáis preguntando por aquí de Nueva Caledonia, yo creo que no tiene, en fin, no vamos a poder responder. Inflación, de esto ya lo hemos comentado. Si os parece, lo vamos a dejar en este punto, que yo creo que ya hemos hablado mucho, ¿vale? Y os emplazamos, como siempre, pues en primer lugar a los noticiarios diarios, a las actualizaciones, pero sobre todo a la tertulia de Geopolinómicos que vendrá a vosotros la semana que viene. Y ahora nos despedimos. Ángel. Buenas tardes a todos. Jorge. Gracias y buenas tardes. Pues muchas gracias. Hasta la semana que viene.